Bien, a ver, démosles un par de segundos a los compañeros que se conecten. Y la pregunta va para la clase. Reiterando, mientras se van conectando. Si la figura jurídica, el instituto jurídico del derecho de acrecer, del acrecimiento como tal, aplica sus efectos tanto en la sucesión testada como en la sucesión intestada, el hecho de que exista un testamento donde el testador ha instituido a sus herederos y les ha designado bienes, si renuncia uno de los coherederos que tiene descendencia, estos coherederos que van a heredar en representación de su papá, que ha renunciado, ¿lo pueden hacer en la misma vía de la sucesión testada o tienen que recurrir a la sucesión intestada? ¿Qué dicen? Porque, ojo, en el testamento no hay cosa distinta. Dice, si el testador no ha dispuesto otra cosa, dice, no ha previsto que uno de sus coherederos renuncie, ¿qué pasa con los coherederos del renunciante? ¿Van a seguir la línea testamentaria sin haber sido designados o tienen que acudir a la sucesión legal? A la sucesión legal, yo creo, doctor. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Sí, doctor, sucesión legal porque el testamento es como la última voluntad del testador y no los ha incluido, digamos, en el testamento, entonces no habría como incluirlos al documento. No estaban incluidos. Muy bien, ¿se dan cuenta? Funciona hasta en la lógica de las cosas. Claro, la sucesión testada, la sucesión voluntaria, está en base a la voluntad del testador. Está manifestando su voluntad. En cambio, la sucesión legal tiene como sustento o base la ley. La ley va a determinar cómo se distribuye, se reparte esa herencia. Por eso puede haber también en algún momento una sucesión mixta, ¿cierto? Una sucesión mixta. Una parte testada y una parte intestada. ¿Se dan cuenta? Parecen temas muy superficiales o muy insignificantes, pero que llegado el momento pueden ayudarnos a poder sopesar alguna situación, hacer un análisis y darnos un mejor criterio para poder asesorar. Ahora, hemos hablado del acrecimiento de los, con respecto a los herederos. Y lo que ustedes están viendo es el acrecimiento entre colegatarios. ¿Cuál es la diferencia entre los herederos y los legatarios? ¿Quién podría decirme? Los legatarios, doctor, siempre tienen que estar con un testamento y los herederos no. ¿Ya? ¿Qué más? Que el legatario, doctor, puede ser una persona jurídica. El heredero no. Muy bien. ¿Alguien más? O sea, el heredero puede ser una persona natural y también jurídica, ¿o no? No, doctor. El Solamente heredero tiene que ser. solo es natural. Ah, el heredero siempre va a ser una persona natural o física. El legatario puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Perfecto. Veamos qué es lo que dispone la ley con respecto al acrecimiento del acervo hereditario que reciben, pero los legatarios.
colegatarios cuando son varios colegatarios. Lo propio, si el testador no ha dispuesto cosa distinta u otra cosa, el derecho del legatario que renuncia o muere antes de abrirse la sucesión o no puede recibir el legado por cualquier circunstancia determinada por ley, acrece en favor de los bienes colegatarios conjuntos sobre un mismo bien. Eso está sencillo de entender. Si el testador en el ejercicio de disposición de su porción libre ha designado 3 colegatarios para un determinado bien que está dentro de su porción de libre disposición y uno de ellos renuncia o muere antes de abrirse la sucesión hereditaria o por alguna razón no puede aceptar o recibir la herencia, la parte que en derechos, en acciones, en cuotas le iba a corresponder, va a favor de acrecer la parte de los otros colegatarios. ¿Cierto? Lo que quiere decir que el efecto jurídico es el mismo. ¿Sí? Es el mismo. Ahora, ¿quién podría interpretarme el último párrafo? Si no hay lugar al acrecimiento, la porción o el derecho del legatario que falta beneficia al gravado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me explica? Doctor, perdón, no lo pude escuchar, se entrecortó. Ya. ¿Quién podría interpretarme, explicarme el último párrafo? Que dice, si no hay lugar al acrecimiento, la porción o el derecho del legatario que falta beneficia al gravado. ¿Qué quiere decir eso? ¿O no es comprensible? ¿Ustedes creen que el testador puede dejar algún bien, alguna obligación a un legatario? ¿Encargarle cumplir con alguna obligación? Sí, doctor. Y si renunciara un colegatario y no se diera lugar al acrecimiento, esa porción del que ha renunciado, ¿dónde nos está diciendo que puede ir? Al grabado, doctor. ¿Pero qué? Exactamente, No ¿cierto? entiendo, doctor. A ver, vamos a poner un ejemplo. Resulta que el testador, como decisión de última voluntad, dispone que su amigo, uno de sus mejores amigos llamado Pedro, pueda cumplir con una obligación que tiene con un banco. Y le dice, dejo encargado a Pedro, mi mejor amigo, pueda honrar la obligación, ¿sí?,
consistente en la hipoteca que existe sobre mi departamento que estoy dejando a uno de mis coherederos. El monto asciende a tanto y todo lo que sobre queda para él, además de un vehículo de mi propiedad, ¿no? Lo está dejando en legado porque seguramente ese bien, por un lado, está dentro de su porción de libre disposición, pero también le está encargando algo porque le puede dejar algún encargo, el cumplimiento de alguna obligación a uno de sus herederos o a uno de los legatarios. Estimamos que en ese tema habían 3 legatarios, colegatarios. Uno renuncia y por alguna razón el testador ha dispuesto, por eso dice, si el testador no ha dispuesto otra cosa, dice en el primer párrafo, pero el testador había clarificado de que en el hipotético caso que uno de los legatarios renuncie, premuera o por algún impedimento legal no pueda recibir el bien, ¿cierto? La porción, la parte o el bien que le está dejando vaya y beneficie al legatario al que le está dejando el cumplimiento de una obligación y además de un pequeño bien. A eso se refiere. El Código Civil le llama gravado. ¿Ya? Peso, carga, le llaman algunos doctrinarios. Cuando alguna vez les digan, les han dejado un bien inmueble grabado, ¿qué les están diciendo? De pronto hay una hipoteca, de pronto hay una anotación preventiva, de pronto hay una nota marginal, de pronto hay, a ver, ¿qué puede haber? Una fianza de resultas, una contracautela, qué sé yo. El bien está grabado, está con carga, ¿cierto? A eso se refiere. ¿Quién me estaba hablando? Yo, doctor, entonces en el caso de que, digamos, un legatario renuncie, entonces no puede, digamos, su hijo del legatario no puede entonces como un heredero forzoso. No, no puede. Vaya. No puede, Luciana. ¿Por qué no puede? Porque primero, entre el legatario y el testador, no hay ningún grado ni relación de parentesco. Segundo, porque el legatario aparece por disposición expresa y voluntaria del testador. ¿Sí? Que le puede dejar bienes, designar bienes, pero que sean parte de su porción de libre disposición, jamás de la mayor parte que corresponde a sus herederos forzosos. ¿Se acuerdan de la legítima? Es más, el legatario tiene la facultad, una vez conocido el contenido del testamento, de rechazar el legado cuando este legado traiga cargas o traiga deudas. Porque el legatario, según la norma, no se hace cargo personalmente de las deudas. Sí puede disponer de los bienes encargados por el testador para cubrir una obligación que el testador le está pidiendo y que generalmente, en la realidad, son funciones, podrían decirse, compensadas con alguna remuneración o dinero, o con bienes. Mucho va a depender de qué forma el testador ha especificado su última voluntad. Mucho va a depender. Por eso cuando uno elabora como abogado un testamento, fuera de preguntarle al testador, a ver, dígame, ¿cómo es que usted quiere manifestar su última voluntad? ¿Qué es lo que quiere hacer? Entonces, estamos nosotros y los notarios además, porque ahora lo que hacemos es, no sé cómo otros colegas lo hacen, pero lo que hacemos es entrevistarnos con el testador, sea hombre o mujer, preguntarle cómo es que quiere distribuir los bienes, por qué lo quiere hacer de esa manera, y por eso les digo, nacen lazos de agradecimiento, nacen lazos afectivos, de gratitud, me ha cuidado, me sigue cuidando, qué sé yo, tantas cosas. Entonces va
va de alguna manera, directa o indirectamente, afectando en su decisión, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que tengo un hijo que está en Canadá, pero alguna vez me llama, en mis cumpleaños me manda un dinerito como regalo, pero prácticamente se ha olvidado de mí, ¿no? Así manifiesta. En cambio, acá tengo una hija que es la menor o la del medio, que si bien no vive en mi casa conmigo, siempre está cada día preguntándome, trayéndome algo de comer, si he almorzado, si he cenado, qué necesito, qué te duele. Entonces, en nuestra economía popular, en nuestro cotidiano vivir, chicos, eso es lo que ocurre. Entonces, cuando el cliente nos dice, yo quisiera dejar mi testamento en estas condiciones, nosotros como abogados tenemos que modular el tema de la legítima y el tema de la porción disponible. El borrador, el proyecto de testamento que nosotros hagamos, ¿sí? Va a ser revisado por el notario. El notario va a revisar y va a decir, esto falta, esto no, o esto está bien, o finalmente dirá, sí, está perfecto. Los abogados somos los que cuidamos que todo esté en el marco legal. Pero es muy importante en un testamento, cuando lo veamos, dejar las cosas tal cual ha manifestado el testador, pero en el marco legal. Porque no olvidemos que el testamento es impugnable, es revocable e incluso puede ser sujeto de una acción de nulidad. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Acrecimiento en el legado de usufructo. Caramba, o sea que en el testamento también puede establecerse el usufructo sobre un determinado bien a favor de un legatario. Y fíjense, el inicio siempre va a ser el mismo. Si ustedes revisan lo establecido en el Código Civil, dice, si el testador no ha dispuesto otra cosa, el derecho del legatario que renuncia o muere antes de abrirse la sucesión o no puede recibir el legado por cualquier impedimento determinado por ley, acrece a los demás colegatarios conjuntos para usufructo en un mismo bien. Lo que quiere decir, si se acuerdan ustedes de Derecho Civil 2, el usufructo es un derecho real sobre cosa ajena, que permite usar y disfrutar de un bien a quien no es propietario, sobre cosa ajena. Pero los derechos que la ley les reconoce al usufructuario son casi totales, ¿cierto? Percibir frutos civiles, percibir frutos naturales, disponer del bien, ojo, para su uso y disfrute, más no para otra cosa. Lo que quiere decir que el usufructuario no puede vender, no puede transferir, no puede dar en garantía. Y si en un testamento se lega un usufructo a un determinado o a varios colegatarios, nos está diciendo que quien renuncie a esa parte que le correspondería como legatario va a crecer a la de los demás, porque ahí viene lo que Luciana decía. O sea que los descendientes de uno o de los legatarios no podrían acceder a la parte que le han dejado como legado a su papá, y la respuesta es sí o no. ¿Es sí o no? No, doctor. No, ¿cierto? No, porque el legado no es susceptible de sucesión hereditaria. Así como el usufructo, si se acuerdan, no es materia de sucesión hereditaria, porque el usufructuario, que cuando se trata de una persona natural, es vitalicio o máximo 30 años. ¿Quién se acuerda? Cuando el usufructuario es una persona física, una persona natural, ¿el usufructo dura máximo 30 años o puede ser vitalicio? Puede ser vitalicio, doctor. ¿Y cuándo dura 30 años?
Cuando se trata de personas, ¿de qué tipo de personas? Ya se han olvidado. Cuando se trata de personas jurídicas. ¿Se acuerdan? Cuando el usufructuario es una persona jurídica, el tiempo máximo por el que se puede constituir un usufructo son 30 años. Pero cuando es una persona natural, puede ser vitalicio. Bien, ¿cuáles son los efectos del acrecimiento entonces? Fíjense, la adquisición del acrecimiento tiene lugar por el solo ministerio de la ley. Los coherederos o los legatarios beneficiados con el acrecimiento se sustituyen en las obligaciones a que estaba sometido el heredero o el legatario que falta. Está hablando del que ha renunciado, del que no ha podido recibir o el que ha premuerto antes de que se abra la sucesión. Cuando no hay lugar, cuando no se puede acrecer, dice, los herederos legales o el gravado se sustituyen en las obligaciones que pesan sobre el heredero o el legatario que falta. Es decir, aquel que ha renunciado, aquel que por alguna circunstancia o impedimento de la ley no puede recibir. De estas situaciones se van a salvar las obligaciones de carácter personal, de carácter personalísimo. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que yo heredero tengo mis deudas aparte, mis deudas personales, mis créditos bancarios. Y por alguna circunstancia me veo obligado a renunciar o por algún impedimento de la ley no puedo aceptar la herencia, no puedo recibir. Entonces, como se va a crecer la parte que me tocaba a favor de los demás, los herederos que puedan recibir mayor porción porque yo he renunciado o no he podido recibir, no tienen por qué hacerse cargo de las obligaciones personales que yo tengo. ¿Por qué? Porque no se trata de sus bienes de él que se está acreciendo, sino de los bienes hereditarios que ha dejado el causante. ¿Se dan cuenta? Bien, ese es el tema del acrecimiento. En términos claros, mejor entendibles, por eso les preguntaba, ¿cuál era el efecto de la renuncia que puede hacer un heredero? Y ustedes lo han dicho. 1, si no tiene descendientes, su parte incrementa a las demás partes de los coherederos que van a recibir la herencia. Si tiene descendientes, puede generarse el derecho de representación y sus descendientes heredan la parte que él ha renunciado. Puede darse el acrecimiento tanto en la sucesión testada como en la sucesión intestada. ¿Sí? Salvo que el testador no haya dispuesto otra cosa, ¿sí? Las reglas del acrecimiento se van a aplicar, quiere decir, a una sucesión con testamento y a una sucesión sin testamento. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. Bien. Ahora vamos a ingresar a ver esto que es común en un 90 y tantos % en nuestra, en nuestra vida diaria. Vamos a traer esto acá. Perfecto. La sucesión legal, también llamada sucesión ab intestato, que la hemos estado tocando de a poco. La hemos estado tocando de a poco. Hemos estado nombrando algunas cosas que tienen que ver con todo esto. Bien. La sucesión legal, también conocida como sucesión ab intestato o sin testamento. Fíjense, es aquella que opera, que se genera, que se produce, si vale el término, por el solo imperio de la ley. Esto quiere decir que cuando no hay testamento, ¿sí? La ley
por su propia fuerza, por su carácter imperativo, se va a encargar de disponer, de regular la transmisión de los bienes hereditarios del patrimonio del causante en favor de sus herederos legales o legítimos. En términos claros, cuando no haya testamento y se produzca la apertura de la sucesión hereditaria con la muerte real o presunta de una persona, la sucesión hereditaria va a operar porque la ley va a ser quien regule. No necesita el consejo de nadie, no necesita la intervención de nadie, por el solo imperio de la ley. ¿Sí? Ni siquiera podemos hablar en la sucesión legal de que en alguna medida, así sea mínima, se va a tomar en cuenta la voluntad del causante. Fíjense qué precisa es la norma. Y de esto ocurre mucho. Lo siguiente, y ustedes han debido de escuchar. Pasa, queridos colegas, de que en vida, ¿no? Somos 5 hermanos, dice, ¿no? El cliente, somos 5 hermanos. De que en vida, mi papá pues me dijo, este lotecito va a ser para vos, Ramiro. Y estaban mis hermanos ahí. En vida me ha dicho, sí, no me ha dado papel. No hemos hecho ningún documento, pero era deseo de mi padre que ese terrenito quede para mí. ¿Cuántas veces no se escucha eso? O 2 hermanas que dicen, nuestros papás en vida en una reunión dijeron, esta casa va a ser para las 2. ¿Están escuchando? Ahí estaban mis hermanos, mis hermanas. Pero la sucesión legal no reconoce aquello. La sucesión legal va a operar directamente cuando no haya testamento. Directamente. ¿Sí? En una aceptación de herencia en los parámetros de una sucesión intestada, es decir, sin testamento, por tanto, una sucesión legal, no hay eso de que a mí me dijo mi papá, mi mamá, que este autito iba a quedar para mí. Ya el tema conciencial entre herederos es otro tema distinto. Tendrían que ser muy hidalgos, muy conciencialmente honestos para decir todos sí. Si yo me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Que en una reunión familiar el papá o la mamá dijeron que el auto que tenían se quede para Gerardo. Entonces yo considero que en respeto a la memoria del papá y la mamá, pues cumplamos su voluntad. Esa es otra cosa. Para la ley, todos van a concurrir a la sucesión hereditaria en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos. Ni más para unos, ni más para otros. Todos por igual. Y en virtud de aquello, ahora sí, viene de forma oficial lo que dispone el artículo 1083 del Código Civil, cuando establece el grado y el lugar jerárquico de los herederos convocados a una sucesión hereditaria legal, no testamentaria, a una sucesión legal. Y ese orden ustedes ya lo conocen. ¿Quiénes están en primer lugar para ser convocados a heredar? ¿Quiénes? Descendientes. Descendientes. Grado familiar de parentesco consanguíneo. Soy hijo de mi causante, ¿cierto? Soy descendiente de mis causantes. Yo soy su
como se dice, su heredero universal, ¿cierto? Los hijos somos. Primer lugar, los descendientes. Segundo lugar, ¿quiénes están? Ascendientes. Ascendientes. Línea directa ascendente hacia arriba. ¿Quiénes están en este lugar? Ojo, que cuando hablemos de descendientes y ascendientes, descender quiere decir bajar. La línea directa descendente para la sucesión hereditaria va a ser quienes descienden del causante y descienden los hijos, descendencia directa, los hijos, parientes de primer grado en la línea directa descendente. Los hijos de nuestros hijos vienen a ser nuestros nietos, ¿cierto? Parientes en segundo grado de la línea directa descendente. Bisnietos, tataranietos y así sucesivamente. En la línea directa descendente y en la línea directa ascendente, chicos, no hay límite de grados para poder heredar. Si el descendiente no está, ha fallecido, ha premuerto, como quiera que se le llame. Si el nieto también había, pero igual, no está, ha fallecido, ¿qué ha pasado? Y hay un bisnieto, ¿es descendiente o no es descendiente? Es doctor. Es descendiente. No hay un grado límite en la línea directa descendente ni en la línea directa ascendente. No hay. ¿Ya? No hay, chicos. Acá sí se aplica a rajatabla en la sucesión legal el principio de exclusión. No se olviden nunca en materia sucesoria. El pariente más próximo aleja al más lejano. ¿Estamos? El pariente más próximo aleja al más lejano. Eso es algo que tenemos que manejar como el Padre Nuestro. No hay grado límite en la línea directa de descendencia y en la línea directa de ascendencia, hacia arriba. ¿Ya? Aunque es poco probable, lógicamente, que vivan, digamos, a ver, que haya muerto mi hijo, mi nieto, mi bisnieto y mi tataranieto. O sea, ¿cuántos años tendría que tener yo? O hacia arriba, ¿no? Descendente. No es muy probable que haya fallecido mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo viva, digamos, para heredar. Pero ¿se han dado hechos reales? Sí, se han dado. ¿Ya? Tercer lugar, el o la cónyuge o conviviente. ¿Cierto? Pero este cónyuge o conviviente tiene la oportunidad, tiene el privilegio de poder concurrir a la sucesión hereditaria tanto con los descendientes como con los ascendientes. O por sí sola, solo, cuando no hay ni descendencia ni ascendencia. ¿Cierto? Como esposa o como esposo va a heredar todo, si es que no hubiera hijos ni padres, y si hay hijos, concurre con los hijos como si fuera una hija más, y si hay ascendientes, también concurre una porción de la sucesión hereditaria. Cuarto lugar, ¿por quiénes están ocupados? Por los herederos colaterales. Fíjense, la figura, enseguida la vamos a ver, pero mejor veamos en este momento que tenemos 5 minutos de la segunda sesión para entrar a la tercera. A ver, ahí está la pizarra. Vamos a ver si la podemos agrandar un poco. Bien. A ver. Ahí está. Línea directa descendente. ¿Cierto?
Y este va a ser el causante. Ahí está. Causante. Perfecto. Vamos a ponerle cuyos para que nos entre. Cujos. Listo. Ahora, línea directa ascendente. Hacia arriba. ¿Sí? Descendencia hacia abajo. Descendente. Ascendencia hacia arriba. No hay límite de grados. Tercer lugar, cónyuge. Cuarto lugar, colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Los que están a los... ¿A los qué? A los lados, doctor, a los costados. A los lados, a los costados. Lo que quiere decir que en el orden jerárquico que difiere la ley con respecto a la sucesión legal, y siempre cuidando la aplicación del principio de exclusión sucesoria, el pariente más próximo relega o aleja al más lejano, nos tenemos que preguntar, ¿hay descendencia? No, no hay. Segundo lugar, ¿hay ascendencia? Tampoco hay. ¿El señor este era casado? ¿El joven este era casado? No, era soltero. Entonces, no hay primer lugar, no hay segundo lugar, ni hay cónyuge conviviente en el tercer lugar. ¿Cierto? Cuarto lugar, colaterales. Ah, a los lados, a los costados. ¿Y quiénes se encuentran a los laterales, a los lados o a los costados del causante? Si hacia abajo Los no hay hermanos. hijos, exactamente. Hermanos, doctor, sobrinos. ¿Cierto? Hacia abajo no hay hijos, hacia arriba no hay padres, abuelos, nada. A mis lados están mis hermanos. ¿Sí o no? Y mis hermanos pueden también tener sus hijos que vienen a ser mis sobrinos. ¿Se dan cuenta? Y en estos colaterales, a ver, si no tendría hermanos ni sobrinos, ¿cuáles serían mis otros parientes colaterales? Vale, doctor, los bisobrinos. Claro, son parte de los colaterales junto con mis hermanos. Los hijos de mis hermanos o hermanas vienen a ser mis sobrinos. Si mi hermano falleciera antes de recibir la herencia y yo no tuviera ni descendencia, ni ascendencia, ni esposa, el sobrino puede heredar en representación de su papá fallecido, a mi sucesión. Pero hay otros herederos colaterales, también llamados herederos simplemente legales, que los vamos a ver, ¿no? Que están en la misma categoría que los del cuarto lugar y vienen a ser mis tíos carnales o mis tías carnales, ya sea en la sucesión en la vía materna o ya sea en la vía paterna. Pero a partir de los colaterales hay grados como límite. En los colaterales como tal, máximo hasta el cuarto grado. En los otros colaterales llamados simplemente legales, hasta el tercer grado, que los vamos a estudiar uno por uno. Bien, se está acabando la segunda, chicos. Me dan 2 segundos y les paso el link para que podamos terminar, ¿ok?